Era un simple padre soltero. Sí, era, porque aunque sigo soltero, ya no soy padre. Perdí a mi hijo en un accidente, mi pequeño de tan solo 9 años. 9 años. Por Dios, soy el peor padre del mundo, fue lo que pensé y lo que sigo pensando a día de hoy. La pérdida de mi hijo me destrozó por completo, me hundí en una depresión terrible que me llevó al alcoholismo y a destrozar mis pulmones con tabaco. Era un padre ejemplar, no bebía ni fumaba frente a él, ni siquiera fumaba ni bebía, mucho menos a escondidas. Siempre pensé que mi hijo tendría un gran futuro, pero ni futuro, ni nada. Desde que perdí a mi pequeño mi vida se derrumbó, hasta casi suicidarme varias veces. Estaba totalmente solo y no valía la pena compañía cuando él ya se había ido. Pero se me ocurrió una idea. Compré una ouija, con la que quise contactar a mi hijo, sin nada de experiencia ni información en el tema, solo busqué cómo contactarse con un ser querido a través de la ouija. ¡Qué gran estupidez! Hice todo lo necesario para realizar el ritual, y lo hice. Solo que no fue para nada lo que yo esperaba. No había surtido efecto, que va, había perdido mi tiempo, compré velas, compré una tabla que no sirve de nada, aguanté mi sueño hasta la madrugada y pasé ese pequeño miedo de si algo pasaba en la madrugada, ya que no sé si haya algo más allá de lo normal, quiero no creer en eso, pero siempre surtirá esa pregunta de, ¿y si es real? Pero no me importó, prendí todas las luces de la casa, apagué las velas, boté ese tablero y me fui a mi cuarto a dormir, como el hombre adulto maduro que soy, me fui a dormir con las luces prendidas. Soy un adulto joven que aún tiene un poco de esa mentalidad infantil y hasta miedosa, así que no podía evitar tener ese maldito pensamiento, ya saben cuál, así que por si las dudas dejé las luces encendidas e intenté dormir. Sí, lo intenté, porque a los pocos segundos de cerrar mis ojos alguien estaba tocando la puerta principal de la casa. ¿Quién toca tu puerta casi a las 3 de la madrugada? Ya se imaginan qué clase de personas hacen eso. Yo también, pero estaba molesto, y estaba cansado, así que no me importó y fui a ver quién era. Tampoco sabía por qué toca la puerta cuando tengo un timbre que funciona. A pesar de que suelo pensar muchas cosas a cada rato, hablar tanto conmigo mismo, salirme de un tema y entrar en otro en muy poco tiempo y demás, mi cerebro casi se apagó al abrir la puerta. No sabía cómo sentirme en ese momento, no sabía cómo reaccionar ni sabía si estar asustado o feliz. Mi hijo estaba ahí, frente a mí, mirándome. Dios, recuerdo bien ese momento, lloré de la alegría, mi hijo estaba de nuevo conmigo, curiosamente aún traía la ropa que tenía puesta el día en el que murió. Lo abracé fuertemente, mientras él correspondió llorando también. Dejé que entrara a la casa y cerré la puerta. Él llorando me había preguntado que a dónde me había ido, y que dónde estaba él. Dijo que sufría en una oscuridad eterna, que no podía respirar, ni abrir los ojos, ni moverse, ni pensar, no podía hacer nada, como si estuviera dormido. Yo le dije que todo eso ya había pasado y que lo importante ahora es que estamos juntos de nuevo. Tuve que aprovechar todo ese periodo de tiempo en el que mi hijo estaba conmigo, mis energías volvieron, el sueño se me quitó de repente y estaba eufórico, me sentí feliz, sentí una felicidad que no sentía desde hace mucho, fue la única vez que me sentí tan feliz, como si hubiese descubierto el secreto de la felicidad. Y fue la última vez que me sentí feliz. Pasé toda la madrugada con mi hijo, hablamos, jugamos, incluso lloré junto a él un par de veces. Pero toda la felicidad duró hasta las 5 de la mañana, puesto que mi hijo me dijo que tenía que volver a ese lugar, que no sabía por qué, pero sentía que debía ir. Pero no pude aceptar que se fuese, le rogué para que se quedara más tiempo, que no me dejara otra vez, que todo sería diferente, pero él no me dijo nada, solo me abrazó, y cuando lo hizo, sentí como una especie de señal, de que siguiese luchando o no lo sé, como si quisiese que consiguiera la felicidad, que viviera hasta hallarla. Cuando él dejó de abrazarme fue hacia la puerta principal y al abrirla se volteó un poco y me dijo: Espero encontrarte en ese lugar más adelante. Y se fue cerrando la puerta. Yo lloré, pero me sentía bien porque pude ver e interactuar con mi hijo por última vez, y esta vez viviría hasta lograr ser feliz, por él. Esta vez las cosas cambiarían, y esta vez sabía que un día lo volvería a ver.
Qué mal que ese pensamiento no haya pasado de un día. Me fui a dormir después de todo, desperté al mediodía y decidí iniciar una nueva rutina, cambiar mi día, comenzar de cero y cambiar mi vida. Pero eso no puede ser posible. Mi vida no puede ser diferente. Mi día transcurrió con normalidad, pensando que todo sería diferente, cuando lo único que cambió fue la noche. Como tenía una nueva rutina, mi nuevo horario me indicaba que mi nueva hora de dormir era a las 11, pero mi hijo me indicaba que no había hora de dormir. Cuando me fui a dormir alguien estaba tocando la puerta principal de mi casa, y como eran las 11 no le di mucha importancia ya que a esa hora en mi residencia había más o menos gente despierta. Así que me levanté y fui a ver quién era, pero no había nadie. Me extrañó eso ya que los niños de mi residencia ni son de ese tipo de chicos que se la pasan molestando ni están despiertos a esta hora. Cerré la puerta y justo al hacer eso, Papá. mi hijo, ese era mi hijo, me volteé rápidamente y ahí estaba, pero esta vez era diferente. Estaba desnudo, parado como si nada, pero sin mover ni un músculo, no estaba ni muy cerca ni muy lejos de mí. Me tallé los ojos preguntándome si estaba alucinando, pero no, hubiese sido mejor haberme quedado viéndolo fijamente en vez de tallar mis ojos porque al hacerlo él estaba sonriendo grandemente, forzando de más su sonrisa, tanto así que hasta se le hizo difícil sonreír más, se notaba, pero intentaba seguir sonriendo más y hacer su sonrisa aún más grande aunque le doliera. El cuero de sus labios estaban secos, y al parecer algo rotos, y se terminaron de romper cuando forzó de esa forma su sonrisa, ya que comenzó a salir algo de sangre de sus labios, pero luego salía más sangre de su boca, no sabía por qué pero luego lo supe, estaba babeando sangre, gotas viscosas caían de su boca mientras se quedaba así, estático, mirándome. Yo por otro lado, estaba en estado de shock, y no podía ni moverme, intentaba decir el nombre de mi hijo pero ni siquiera podía. Pero sí pude hacer algo, y eso fue parpadear. Ya no podía contener más la vista, mis ojos me estaban matando, y lo hice. Parpadeé. Y me maldigo a mí mismo por eso. Al parpadear mi hijo ya estaba dejando de sonreír, tenía una expresión neutral en su rostro, y tenía su boca llena de sangre. Yo pensaba que si me movía por lo menos un poco, algo malo iba a pasar así que me le quedé viendo fijamente sin parpadear, pero él antes de que siquiera yo pensara eso comenzó a abrir la boca. Esta vez sí me había movido, retrocediendo un poco y poniendo mi mano sobre la manija de la puerta, mientras él abría su boca más y más. Era increíble cómo podía hacer eso, es como si su boca fuera de un modelo de un videojuego con errores, porque casi que llegaba hasta el piso. Mientras él seguía abriendo su boca, yo estaba intentando abrir la puerta, pero no podía, estaba encerrado, y para ese entonces las luces comenzaron a fallar, parpadeaban y un bombillo hasta se rompió solo, mientras la mandíbula de mi hijo había llegado hasta el piso, y sus ojos se habían tornado blancos. Eso no era bueno, así que corrí lo más lejos posible de él mientras me preguntaba por qué estaba pasando todo esto. Más rápido que de inmediatamente llegó la respuesta a mi mente. Claro, era la maldita ouija esa, él no era mi hijo. Corrí hasta la cocina, pero él ya estaba ahí sonriéndome con un cuchillo en mano, con sus muñecas cortadas. Fui directo al baño, pero al abrir la puerta a mi baño no solo estaba todo ensangrentado sino también lleno de excremento y orina, el olor era insoportable, y esa cosa estaba saliendo de la ducha, con esa maldita sonrisa loca, mientras caminaba como si le dolieran las piernas, con su intestino afuera, colgando de su trasero. Cerré la puerta y fui directo hacia mi cuarto. No había nadie y me encerré ahí, pero al hacerlo escuché un montón de pasos como si muchos niños estuvieran corriendo afuera del cuarto. Un golpe me asustó. Miré hacia el armario y él estaba saliendo de ahí. Estaba sacando primero su mano lentamente, pero preferí no ver nada y salí de ahí tan rápido como pude. No había escapatoria, y ya no sabía a dónde ir. Pensé que estaría perdido pero vi un lugar más. El cuarto de mi hijo. Era el peor lugar, pero era mi última opción antes de romper cualquier ventana o puerta para salir, así que entré. Me encerré, y todo se calmó de repente. Justo tenía que ser ese maldito lugar en el que todo estaría bien. Sí. En el que todo estaría bien.
Comencé a llorar, estar ahí me hacía tener una nostalgia tan fuerte, tantos recuerdos llegaron a mi cabeza, primero lloré del miedo, pero luego lloré de tristeza recordando a mi hijo. Si quieres contactar a un familiar por medio de la ouija, este tiene que estar en el infierno. Pensé en eso y me pregunté si mi hijo estaba ahí, pero esa cosa no puede ser mi hijo, pero si la noche anterior lo vi, mi mente comenzó a correr, pero a correr en círculos. Me bloqueé, y lo mejor que pude hacer es volver a llorar, pensando que mi hijo estaría en el infierno, pero ¿cómo podría ir él ahí? Lloré hasta quedarme dormido en el cuarto de mi hijo. Al día siguiente me fui a la casa de un amigo y llamé a un cura para que limpiara la casa. Tardó un día, por lo que ese mismo día me quedé en la casa de mi amigo. Cuando el cura me informó que ya la limpieza se había realizado, lo primero que me dijo fue: Que Dios te perdone y te cuide, hijo. ¿Por qué? Trataste de contactarte con tu hijo fallecido, a sabiendas de que no se puede hablar con los muertos, ellos ya tienen que descansar. Pero tú lo contactaste por medio de una ouija como si tu hijo estuviera en el infierno. Y según lo que me contaste la primera vez que lo viste, siguió siendo el mismo niño de siempre hasta la noche siguiente. Hijo, ese demonio no quería matarte, no tenía intención de quedarse. Ese demonio solo quería arruinar tu vida. Y lo logró el muy maldito. Apagó la única chispa de esperanza que había en mí, hizo la luz para mí para tan solo arrebatármela después. Mi vida no solo me fue peor, sino que la culpa que sentía por la muerte de mi hijo igual. Mi vida no era la mejor, pero tener una familia cambió eso un poco. Luego mi esposa se fue, pero el optimismo seguía ahí gracias a mi hijo, y luego lo pierdo a él, la vida me odia. Cada noche sueño con él haciéndose daño, sin que yo pueda hacer algo, y a veces, sueño con su muerte, y a veces solo pienso en irme al infierno. Y me iré al infierno.